El tema que vamos a abordar en esta sesión es acerca de uno de los componentes del Programa Interno de Protección Civil de mucha importancia, de mucha relevancia, que es acerca del sistema de alertamiento sísmico o alerta sísmica, que lo podemos también denominar de manera corta. Así que voy a compartir mi pantalla. Iniciamos esta sesión mencionando que la instancia que se encarga de regular los procedimientos de difusión que se hace a través de sistemas de difusión secundaria, como vamos a ver hacia el final de la sesión, así como los requisitos que estos deben de cumplir, pues es una atribución de esta Secretaría, de la Secretaría de Gestión Integral de Servicios y Protección Civil. Entonces, pero atención, es regular los procedimientos, esa es su atribución, no la operación, no la difusión, la regulación de los procedimientos. Ahora bien, a manera de antecedentes históricos de esto, recordemos que en 1985, un sismo que impactó a la Ciudad de México de manera muy drástica, trágica, donde se pudo hacer evidente que nuestra ciudad adolecía en general de mecanismos, de procedimientos para gestión de riesgos, en definitiva, y la otra para la reacción o para la capacidad de respuesta ante eventos pues, de cualquier emergencia y particularmente para sismos. De tal manera que una asociación civil, a partir de este evento sucedido en la Ciudad de México, que es el CIRES, que es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, Asociación Civil, pues que realizaba actividades de investigación científica y tecnológica, tiene la visión de desarrollar tecnología que pudiera aplicarse a la instrumentación sísmica para poder hacer mitigación del riesgo sísmico. Es decir, que si bien no se pueden evitar los sismos en nuestra ciudad, nuestra exposición la tenemos y es algo que no podemos evitar, como un instrumento que pueda ayudar a mitigar tanto como sea posible el menor de los impactos. Esto con las experiencias vividas de 1985, ¿no? Bueno, esta asociación, pues en un inicio pertenecía a la Fundación Javier Barros Sierra y después fue una institución independiente, ¿no? Entonces el CIR es quien toma esta iniciativa a partir de los eventos que se suscitaron en 1985. El CIRES desarrolló entonces una herramienta de prevención de alertamiento sísmico que en su momento fue denominado Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México, el SAS, Sistema de Alerta Sísmico, la cual desde el año de 1991 empezó a operar. El estado de Oaxaca, como el estado de Guerrero, el estado de Chiapas, particularmente el estado de Oaxaca, es uno de los estados de la República donde las placas, ¿no? La de Norteamérica, la placa de Cocos, están haciendo subducción y bueno, es uno de los estados con mayor incidencia también de sismos, de tal suerte que ellos también, el estado en su momento, las autoridades promueven a través de esta tecnología del CIRES un sistema de alertamiento para el estado de Oaxaca y que se denomina entonces Sistema de Alerta Sísmica de Oaxaca, que empezó a operar en 2003. A la postre, estos dos sistemas, el de la Ciudad de México y el de Oaxaca, pues realizan actividades de coordinación a través pues, de las iniciativas de las autoridades de ambos gobiernos para constituir lo que es hoy día el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, el SASMEX, que hasta el día de hoy pues es como lo tenemos y ya tenemos una integración que hace mucho más fuerte, más robusta, este sistema como acciones de mitigación de los impactos por actividad sísmica. Bien, esto se ha extendido, recordemos que lo mencioné hace un momento, los sismos que impactan a la Ciudad de México mayoritariamente, pues tienen sus epicentros, tienen su origen en las costas del Océano Pacífico, abarcando una gran cantidad, una gran extensión de territorio que
desde el estado de Jalisco, no con todos los estados que vienen, que son aledaños, que son vecinos, hasta llegar al estado de Chiapas, ¿no? Todos estos son epicentros, siendo particularmente importantes para la Ciudad de México, el estado de Guerrero y el estado de Oaxaca, pues por la posición geográfica que tienen respecto a la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este SACMES, pues se realiza una ampliación de la cobertura a los estados que acabo de mencionar, al estado de Jalisco, de Colima, de Michoacán, de Guerrero, el estado de Puebla, para hacer mucho más eficaz estos alertamientos para la Ciudad de México ante sismos que puedan impactar. Bueno, el SACMES, ¿cuál es el resultado final de este esfuerzo que se ha estado desarrollando pues durante décadas, ¿no? Pues bueno, disminuir la vulnerabilidad sísmica o la vulnerabilidad en los estragos por actividad sísmica a través de un sistema de alertamiento temprano, ¿no? Que es la alerta y que es a donde queremos llegar para la integración de los programas internos en nuestros inmuebles. Estos avisos del SACMES se difunden a través de diferentes medios, como son estaciones de radio, de televisión comercial, de receptores, además de sistemas de autoparlantes que en la Ciudad de México, pues las tenemos por un sistema muy amplio que se controla a través del C5, ¿no? Este sistema de alertamiento, de difusión de los sonidos. Muy bien. Bueno, en el caso de la Ciudad de México, esto es muy importante. Los responsables oficiales de protección civil institucional deben de tener hacer este énfasis en esta particularidad. El SACMES de la ciudad, o el componente del SACMES de la Ciudad de México, es el sistema oficial, atención, es el sistema oficial del gobierno de la Ciudad de México para alertar la inminencia de un sismo que puede poner en riesgo la integridad de la población que habita la ciudad, así como de toda la infraestructura que está expuesta, o sea, nuestros sistemas expuestos. Es el sistema oficial del gobierno de la Ciudad de México, el SACMES CDMX. Esto se traduce, pues podemos sacar varias implicaciones de esto, que no hay aplicaciones, hablo de teléfonos móviles, que sean autorizados o que sean oficiales para poder hacer la difusión de los sistemas de alertamiento que no pueden funcionar hasta el día de hoy como sistemas de alertamiento secundario, ¿no? Es el sistema oficial, el del SACMES. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el CIRES, que ya hemos mencionado, pues realiza, analizando el subsuelo de la Ciudad de México, que como ya lo pudimos ver dentro del módulo número 2, que tenemos el tipo de subsuelo que tenemos en la Ciudad de México, como zona 1, zona 2, zona 3, considerando que la zona del lago, pues es donde estaba el asentamiento del antiguo lago de Texcoco y otros lagos que componían la configuración del Valle de México en ese momento, y la zona firme, ¿no? Y lo que llamaríamos entre los dos una zona de transición, ¿no? Bueno, con estas características o considerando estas características del subsuelo, pues se realiza una primera instalación de acelerógrafos en la Ciudad de México 2 años después del sismo, ¿no? De 1985. Bueno, esto ya fue una planeación donde se tenían que colocar estos pues aparatos, estos dispositivos, esta tecnología que lo que hacen es registrar la actividad, el movimiento de aceleración de la corteza terrestre y la otra, bueno, con qué velocidad está viajando, que es al día de hoy como se calcula la velocidad de esta aceleración. Bueno, la aceleración. Es importante ver que dentro de esto, bueno, ya se van sumando más actores, como es la Fundación de Ingenieros Civiles, el FICA, que bueno, esto en su momento fue un apoyo del gobierno del entonces Distrito Federal, ¿no? El gobierno del Distrito Federal. Bueno,
este trabajo tan importante para la Ciudad de México y como tecnología para modelo de América Latina y para el mundo, pues fue considerada como la red más grande de instrumentación sísmica en una ciudad, ¿no? En el caso de la Ciudad de México. Esto es lo que construye como tal nuestro sistema de alertamiento sísmico en la ciudad. Pues eso es la historia en cómo esta red funciona, ¿no? Que en el 87, pues bueno, un sismo local se registra en esta red y se obtiene el primer registro acelerógrafo completo de un sismo, que bueno, muestra, esto es completamente trascendente y muy interesante, por supuesto, al respecto para los que están interesados en la materia, sobre las ondas sísmicas que hoy son las que conocemos, ¿no? Y que abordamos y que vamos a ver en un par de videos más adelante, ¿no? Bueno, y este registro pues es el que forma su logo. Al día de hoy hay 81 estaciones acelerográficas, 66 están sobre la superficie, 8 son subterráneas y 7 están en edificios seleccionados, ¿no? Por a través de lo que yo decía del análisis, ¿no? De dónde es mejor colocarlos para llevar un mejor registro de esta aceleración. Bueno, repito, está instalado conforme a la mayoría de la aceleración en el centro de la Ciudad de México y nos da un total de 165 estaciones, ¿no? Las que tenemos. Se va haciendo todavía más grande esta red y bueno, a esta red se suman instituciones educativas de gran prestigio como es la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de sus institutos de Ingeniería y Geofísica, el Servicio Sismológico Nacional, la Autónoma Metropolitana, la UAM, el CENAPRED y evidentemente el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es responsable de la innovación y conservación de esta red. ¿Qué es esto? Que se enriquece todavía más, ¿no? Del acervo académico de las grandes instituciones educativas que están en esta ciudad. Bueno, el Sistema Sismológico Nacional no lo que hace es llevar a cabo registros. Como tal, no administra, no difunde la red, sino lleva conteo, no se encarga de la difusión, tal cual el Sismológico Nacional. Pero es un ente muy importante, el Sismológico Nacional, para monitorear la sismicidad en las regiones de mayor potencial dentro de nuestro país. Bueno, aquí en la imagen es una imagen del INEGI, donde se ve la distribución de las estaciones del Servicio Sismológico Nacional, ¿no? Como lo vemos, no solamente está ubicado en el territorio que vimos, donde está el SACMES, sino en todos los estados de la República donde se puede llegar o hay actividad sísmica, y lo que se hace es el monitoreo a nivel nacional. Muy bien. Bueno, hasta aquí lo que hemos visto es, pues, antecedentes, cómo se integra hasta tener al día de hoy este sistema en la Ciudad de México completamente innovador, enriquecido por instituciones académicas, impulsado de manera importante por el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, vamos a pasar a algunos conceptos importantes. La alerta, a diferencia de la alarma, la alerta es un aviso o es una señal que permite el inicio de acciones preventivas. Es decir, disponemos de cierto tiempo para realizar algunas acciones críticas, esenciales, de manera anticipada. Esa es la idea, por supuesto, para poder tener menos consecuencias o ser menos vulnerables ante la ocurrencia de un fenómeno perturbador, cualquiera que fuera, ¿no? Huracán, sismo, erupción volcánica, tornados, tormentas, en fin. Esa es la definición de una alerta. El sistema de alerta temprana
y ya lo estamos mencionando, hay un documento que se publicó, pues es un acuerdo, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de septiembre del 2021. Se publica en esta fecha, donde se publica el acuerdo por el que se expide la norma técnica NT SEGIR-PC CDSAS 001-2021, que son los sistemas de difusión secundaria para el alertamiento sísmico. Estos sistemas de difusión secundaria son en realidad lo que nosotros escuchamos cuando escuchamos la alerta sísmica, estos sistemas, los sistemas de difusión secundaria. ¿Y qué son estos? Bueno, este es que es un sistema de alerta temprana bajo este acuerdo. Pues un sistema de alerta temprana es un conjunto de elementos que nos proveen información oportuna y eficaz de manera anticipada que permite pues, a los sistemas expuestos, a las personas, ante una amenaza para tomar acciones que disminuyan el riesgo o incluso para tomar decisiones de manera colectiva que salven vidas, porque finalmente ese es el objetivo del sistema de alertas tempranas, la integridad de las personas, ¿no? Lograr una respuesta más efectiva. Bueno, ¿dónde debemos, conforme a este acuerdo, dónde se deben de colocar receptores de alertamiento sísmico? Bueno, pues se deben de colocar en edificios de oficinas donde la señal sea escuchada en todo el inmueble, ¿no? Eso implica mucho en nosotros, y no importa que sean oficinas del servicio público o del sector privado, en oficinas o centros educativos, ¿no? Inmuebles que en caso de falla estructural podrían constituir un peligro significativo por contener sustancias tóxicas o explosivas, ¿no? Porque eso podría ser una consecuencia mucho más grave que el sismo por sí mismo, ¿no? Bueno, en inmuebles con más de 30 metros de altura o con más de 6,000 metros cuadrados de área total construida. Entonces ustedes ya aquí pueden ir, de todas maneras tenemos que contar con sistemas de alertamiento en los inmuebles destinados al servicio público, ¿no? Pero consideren, su inmueble tiene más de 30 metros o más de 6,000 metros cuadrados, está obligado, ¿no?, a contar con este receptor. Inmuebles que puedan alojar en su interior a más de 250 personas y que, bueno, pues son puntos de afluencia masiva por diversas razones, ¿no? Por atención a público, en fin, cosas donde, quiero decir, sitios, espacios donde tenemos grande concentración de personas porque son población flotante, son visitantes. Y, por supuesto, este equipo debe estar siempre funcionando, permanentemente cargado y debe de ser inspeccionado bajo un programa de revisión continuo. Bueno, ¿para qué nos sirve el SACMES, no? Pues bueno, su utilidad radica que antes de que llegue el impacto del evento sísmico a la Ciudad de México, disponemos de segundos, ¿no? Disponemos de segundos para que lleguen con antelación a la Ciudad de México. Es eso, que sea un sistema que llegue, mande un mensaje más rápido que la propagación de las ondas sísmicas, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo bajo el que funciona el sistema, la alerta sísmica, ¿no? Bueno, este sistema pues emite avisos, en el caso particular en la Ciudad de México, cuando se confirma la ocurrencia de un sismo de gran magnitud en esta zona, ¿no? Y más adelante vamos a ver los criterios para esto, ¿no? Para el alertamiento y con el cual ustedes deben de estar familiarizados. Respecto al sonido de la alerta sísmica, este sonido se diseña en el 93, cuando el SACMES se convierte en un servicio público. Y bueno, tiene toda una historia, ¿no?, de cómo se eligió a través de instituciones norteamericanas como la NOAA. Que bueno, es un sonido que no puede confundirse y que no puede ser utilizado
o que no se utilicen otros servicios de emergencias, ¿no? Su duración es de 1 minuto, conforme así lo establecen ellos mismos en el caso de la Ciudad de México, a partir del momento de que se activa el aviso de alerta sísmica, ¿no? Muy bien, este sonido llega a, durante los simulacros y de manera reciente, llega a cambiarse el sonido. La explicación que se dio fue para no generar pánico en la población, aunque esto debe de ser observado en algún modo porque recordemos que finalmente el sistema de alertamiento genera un condicionamiento, ¿no? De tal manera que, bueno, habría que reflexionar si es conveniente o no modificar el sistema de la alerta sísmica cuando se trata de simulacros, ¿no? Muy bien. Bueno, ya les decía, es de uso restringido y su uso indebido pues es sancionado de acuerdo a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, ¿no? Muy bien. Las ciudades que difunden la alerta sísmica, o sea, se está hablando de la cobertura y del alcance, pues son 7 ciudades en el país, que por supuesto la Ciudad de México, que es Puebla, Acapulco, Chilpancingo, Morelia, Oaxaca y Toluca. La concentración beneficiada mucho más, pero mucho más, a 25 millones de personas en zonas de riesgo sísmico, y que se transmite, en el caso de la Ciudad de México, a más de 12,000 altoparlantes o bocinas instalados en esta ciudad a través de sus 16 alcaldías. Y bueno, pues del 2002 para acá, ya lo habíamos mencionado, 97 sensores sísmicos de la región sísmica más activa del país a lo largo del Océano Pacífico, de las costas. Decía yo, donde hacen subducción la placa de Norteamérica, que es en la que estamos instalados, y la placa de Cocos. Y bueno, son sistemas de ingeniería eléctrica, electrónica y comunicación que por toda la tecnología, por el enriquecimiento que han tenido con las diferentes instituciones académicas que ya hemos mencionado antes, pues resultan sumamente confiables, ¿no? O sea, el SACMES tiene un margen de error, pero es mínimo, mínimo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Pues generar resiliencia, ¿no? Asegurar tanto como sea posible la continuidad y la disponibilidad de operación todos los días del año. Muy bien. Vamos a poner atención en esta parte. ¿Cuáles son los criterios de alertamiento? ¿Cuáles son estos criterios de alertamiento y por qué a veces decimos, bueno, se activó la alerta sísmica y no se sintió? O vemos, hubo un sismo, no lo sentimos, pero vemos en las redes sociales que hubo un sismo de un sismo de 4.5, y decimos que no ameritó alertamiento, ¿no? Bueno, los criterios son los que vienen. Los sensores del SACMES monitorean las zonas de peligro sísmico y reconocen sismos en un radio próximo a los 90 kilómetros. Los sensores, cada sensor. La estimación se realiza en los primeros segundos de la detección del sismo. Es la primera y posible magnitud, ¿no? Posible, probable magnitud. Y bueno, con estos datos que generan los sensores, cada ciudad pues determina la distancia entre el sismo para decidir si se debe realizar la difusión del aviso de alerta sísmica. ¿Amerita o no amerita? ¿Cuáles son los criterios de alertamiento? Entonces, primero, todos los sensores a 90 kilómetros. Ahora, se activa si en los primeros segundos de la detección de la actividad sísmica, al menos 2 estaciones rebasan los niveles de energía preestablecida. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos niveles de energía preestablecida. Que en los primeros segundos, al menos 2 estaciones. O sea, una emite y la otra confirma, ¿no? Ese es un primer criterio. El segundo es dependiendo la estimación de energía del sismo que generan los sensores en ese momento. Y el tercero
el tercer criterio es dependiendo de la magnitud estimada del sismo y la distancia de la ciudad a alertar. Entonces, como vemos en los siguientes incisos, únicamente los sismos con una magnitud calculada en 5, a partir de 5, es un criterio para que se active la alerta sísmica. Sismos a partir de 5 y que además no ocurra a más de 250 kilómetros. A partir de 5, pero no más alejada de 250 kilómetros. Los siguientes dos, bueno, aumenta el grado, ¿no? Tenemos sismos calculados en 6 y la distancia, bueno, a 350 kilómetros y mayores a 5,5 que ocurran a no más de 350 kilómetros. Esos son los criterios de alertamiento. Esa es la razón por la cual vemos las noticias. Bueno, hubo un sismo. ¿Cómo que tembló? Y bueno, sí, pero no necesitó alerta sísmica, no ameritó alertamiento sísmico, pues porque no está cumpliendo con estos criterios, ¿no? De las 2 estaciones, de la estimación de energía del sismo, y que sean a partir de 5 y con las distancias que acabamos de mencionar, ¿no? Bueno, todos estos datos que estamos viendo ustedes, que estamos viendo en las láminas, ustedes los podrán revisar en el acuerdo que vimos en un inicio, ¿no? Este acuerdo, y que al final vamos a cerrar hablando de este acuerdo, y donde la sugerencia es igual como todos los documentos que están en el Drive disponibles en el aula virtual para consulta, hagan una revisión exhaustiva de este documento, porque es el documento rector de los sistemas de alertamiento secundarios en la Ciudad de México, y donde viene mucho más información que resulta muy importante y de relevancia para los responsables oficiales de protección civil. Bueno, cuando no amerita que se active la alerta, pues todo lo contrario, ¿no? Cuando está lejos de la zona de cobertura de detección del SASMES, o cuando está muy lejos de la ciudad alerta, o cuando las estimaciones de la energía del sismo, pues no rebasan los niveles establecidos, ¿no? Entonces, intensidad de la energía y la distancia, ¿no? Como criterios. O la confirmación de dos receptores. El tiempo de oportunidad o alertamiento. ¿Qué es este concepto? Pues este concepto es lo que hemos dicho, en otras palabras, pues es el intervalo de tiempo entre que una bocina, o las bocinas, los altoparlantes de la ciudad empiezan con la alerta guau, 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 ¿no? Que todos nosotros escuchamos, todas y todos, y el momento en que el sismo llega a la ciudad. Entonces, desde que lo escuchamos hasta que se empieza a percibir el sismo, ¿no? Con diferencias dependiendo en qué alcaldía de la ciudad estemos, ya sabemos, por el tipo de subsuelo. En el centro de la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc, se percibirá Iztacalco, Cuauhtémoc, se percibirá mucho más que al sur en Ciudad Universitaria, por ejemplo, ¿no? Por el tipo de subsuelo. El CIRES, en su página, ¿no?, establece un tiempo de entre 20 y hasta 120 segundos, pues dependiendo del sitio del epicentro, ¿no? Sin embargo, pues hoy día sabemos que no necesariamente son 20 segundos. Así lo establece el CIRES, así lo dice en su página. Como podemos recordar, y las personas que estuvieron en la Ciudad de México en 2017, pues primero se sintió el sismo y simultáneamente se activó la alerta sísmica, o incluso en algunas áreas hasta 1 o 2 segundos después, ¿no? El sistema de alerta sísmica. Esto no es porque no funcione o porque no sirva, la tecnología esté mal. Recuerden que mencionamos que la mayoría, ¿no?, de los sensores están ubicados en las costas del Océano Pacífico, porque ahí se genera la inmensísima mayoría de los sismos por la subducción entre la placa de Cocos y la de Norteamérica. Pero el sismo de 2017, si recuerdan su epicentro, pues no fue ahí, fue a 120 kilómetros de la Ciudad de México. O sea, llegó al momento por la cercanía que tiene la ciudad, ¿no?, del estado de Morelos. Bueno,
¿Cuáles son los medios de difusión? Bueno, ya lo mencionamos, ¿no? Radio y televisión abierta. Se interrumpe la programación y empiezan a emitirse el sonido de la alerta, y en el caso de televisión abierta, pues en la pantalla se puede observar, ¿no? El sistema de transporte colectivo Metro, que bueno, fue donde se implementó por primera vez este sistema, ¿no? Este desarrollo tecnológico. Y en las escuelas, en todas las escuelas de educación básica, a través de un receptor multialerta, el EASAME, principalmente, ¿no? Aunque también se cuesta con nosotros. Ok. Y bueno, pues de 2008 se difunde a través de radios con ciertas características, radios, como los que emplean las instituciones de emergencia en varios países del mundo, ¿no? Es decir, radios para cuerpos de emergencia, ¿no? Particulares. No radios para escuchar música, ¿no? Bueno, estos receptores multialerta, pues ya mencionaba yo, se han instalado principalmente en escuelas de educación básica y en edificios de gobierno. A partir del 19 de septiembre del 2015, este sonido oficial se escucha pues por los altoparlantes de toda la Ciudad de México, que están bajo monitoreados por el C5. Bueno, ¿qué hay entonces acerca de Sky Alert y muchas aplicaciones pues, de redes sociales o apps, tal cual aplicaciones para comunicación de riesgo? Bueno, ya vimos este tiempo de oportunidad, desde que escuchamos la alerta sísmica hasta que sentimos el sismo, debe de ser el mayor tiempo posible para poder realizar más acciones en ese tiempo de oportunidad, evitar retrasos. Por lo tanto, las redes sociales y las aplicaciones que están pues, alimentadas por internet, pues eventualmente sufren interrupciones, retrasos, suspensión en los servicios, por lo cual no son confiables para hacer una alerta sísmica temprana. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que no podemos recomendar el uso de Twitter, de Facebook, de WhatsApp, de Instagram o de cualquier otra aplicación como sistema de alertamiento secundario. Hasta que no hay una iniciativa, que por cierto la Jefatura de Gobierno la comentó, de una iniciativa que a través de telefonía móvil pueda hacerse, pero solamente es una iniciativa. Al día de hoy no está considerado como tal, ¿no? Bueno, pues la respuesta a nuestro plan familiar, ¿no? En cada sitio, de acuerdo con la peligrosidad del efecto, pues, este sistema puede emitir alertas de tipo público, ¿no? Que son las que escuchamos. Bueno, vamos a ver. Recordemos, vamos a ver dos aspectos aquí. El primero, vamos a ver aparte en videos. Recordemos que antes del 19 de septiembre del 2017 hubo un sismo pues casi a la medianoche, que fue el 7 de septiembre, ¿no? Tiempo del centro de la Ciudad de México, que tuvo su epicentro en Chiapas, una profundidad de 58 kilómetros y a 754 kilómetros de la Ciudad de México. Muy bien, bueno. Este sismo, recordemos, pues se sintió, la manera en que se percibió, pues en realidad fue de manera importante, ¿no? Pero los estragos causados en la ciudad fueron mínimos o prácticamente nulos, ¿no? Algunas bardas caídas, en fin, nada que ver con lo que sería unos días después, el 19 de septiembre, trágica broma del destino, curiosidad, del sismo que ocurrió a la 1:14 después de realizar el macrosimulacro nacional, pero donde el epicentro estuvo en Morelos, o sea, aquí al lado de la Ciudad de México, a una profundidad de 57 kilómetros, pero que la distancia fue, o sea, digo, la distancia fue muy cerca. ¿Qué es esto? Que por eso el sistema de alertamiento se activó pues simultáneamente o con un segundo después de que se sintió el sismo, ¿no? No es porque no funcionara, sino por la ubicación
del, del epicentro como tal. Ahora que esta norma, este acuerdo donde se publica esta norma técnica de sistemas de difusión secundaria para el alertamiento sísmico, lo repito, deben ustedes de revisarla con detenimiento. Está en el Drive, repito, el aula virtual. Y bueno, pues el objeto es establecer el procedimiento para difundir la señal de alerta sísmica mediante sistemas de difusión secundaria, así como los requisitos que estos deben cumplir, recordemos. Y que la regulación de los procedimientos es facultad de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, para el caso de la Ciudad de México. Rige, por supuesto, esta norma de manera obligatoria. La alerta sísmica forma parte, es uno de los componentes también de nuestros términos de referencia para elaborar programas internos de protección civil para inmuebles destinados al servicio público. Y bueno, las personas que quieran volverse personas, digamos, que van a difundir o que quieren fabricar tecnología, tienen que ceñirse a lo que se establece en esta norma técnica. Bueno, nuevamente, una vez más, en esta norma se menciona, se hace énfasis que hay diversas formas de comunicación masiva, como radio, televisión, sistemas de comunicación especializados, radios de 2 vías, cable analógico y cable digital, ¿no? O sea, diferentes medios. Ahora, ¿qué modalidades de difusión secundaria y cuáles son los requisitos para que un sistema de difusión secundario sea autorizado como tal? Bueno, uno, la diseminación o el alertamiento debe de garantizar que sea menor a 5 segundos. Menor a 5 segundos de cuando se recibe, pues obviamente del receptor primario, ¿no? Menor a 5 segundos. La infraestructura de altoparlantes, en el caso, ¿no?, de la Ciudad de México, pues debe de cumplir este tiempo de alertamiento que es a 5 segundos. Esta difusión y mecanismos de comunicación deben de proporcionar un servicio continuo las 24 horas, todos los días del año, nunca para, ¿no? Esto, bueno, está basado en protocolos y procedimientos claros y, bueno, deben de tener una infraestructura de telecomunicaciones adecuada para la función. Y, bueno, debe ser capaz de acoplarse diferentes infraestructuras tecnológicas para, pues, evitar diseminación de mensajes en regiones diversas, dando énfasis en comunidades rurales o marginadas que no cuentan con infraestructura en comunicaciones, ¿no? Y bueno, para asegurar que todos estos sistemas trabajan de manera coordinada, bueno, pues deben de estar basados en los protocolos abiertos para alerta, derivados de acuerdos no solamente nacionales, o sea, esto está alineado con propuestas internacionales como la NOAA que ya les platicaba de los Estados Unidos de Norteamérica, y bueno, contar con evaluación y verificación de un comité, ¿no? Que muestre que esto cumple con los aspectos técnicos corresponde o que se mencionan en la norma. Y bueno, por último, los aparatos receptores que reciban la señal de la alerta sísmica deben de reproducir de manera acústica, que sea audible el sonido de la alerta. Para aquellos equipos receptores, además, deberán de activar un indicador visual en el equipo que está a la vista del usuario. Y bueno, cuando esto no sea posible, por la característica del dispositivo, pues por lo menos tiene que aparecer, si esto no puede ser a nivel auditivo, pues por lo menos que aparece alerta sísmica o las leyendas que la Secretaría determine. Muy bien, bueno, nuevamente somos enfáticos, no se consideran sistemas de alerta sísmico aplicaciones móviles, soluciones informáticas, eléctricas o electrónicas que no cumplan con el tiempo de oportunidad de los 5 segundos que ya mencionamos y lo que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este tiempo de difusión secundaria, ¿qué es? Bueno, pues es el instante desde que el dispositivo receptor primario comunica la señal de alerta sísmica o algún tipo de señalamiento para que se active el transmisor secundario y hasta el instante de activación de la señal sísmica en los dispositivos receptores secundarios.
Ese es nuestro tiempo de difusión secundaria. Muy bien. Bueno, esto es la información más relevante que debemos de tener para los criterios, ¿no? Para la instalación de cómo funciona nuestro sistema de alertamiento sísmico, nuestro inmueble y la importancia de por qué debemos contar con él en nuestros inmuebles, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es ver un par de videos, así que vamos a seguir. Muy bien, voy a compartir dos videos que después ustedes podrán revisar con calma, están publicados en YouTube. El primero es sobre cómo funcionó el SASMES durante el sismo del jueves del 7 de septiembre que vimos hace un momento, casi a la medianoche, donde les pido que voy a detener la pantalla un momento, les pido que pongamos atención en lo siguiente. Vean a donde está mi cursor aquí abajo a la izquierda, pues la simbología que tenemos, ¿no? Entonces, esta que está aquí es la alerta pública, o sea, los altoparlantes que nosotros escuchamos en la ciudad. Que observen en la Ciudad de México, que la tenemos aquí, ¿no? Donde está mi cursor, el momento que se activa. Y la otra es esto que dice aquí, ondas S y ondas P, que son las ondas sísmicas, ¿no? La aceleración del movimiento sísmico. Bueno, ¿cómo es que va avanzando? Desde el momento en que se genera el epicentro, que en este caso fue en Chiapas, hasta el momento en que llega a la Ciudad de México, ¿no? Veamos ese comportamiento y sobre todo pongan atención cuánto tiempo. Acá abajo hay un segundero, abajo a la derecha, que ahorita está en 0.1, pero donde desde el momento en que inicia el epicentro hasta que aquí se activa el icono de la alerta pública, bueno, ese es nuestro tiempo de oportunidad. ¿Listo? Vamos a verlo. Y bueno, hasta que llegan las últimas ondas a la Ciudad de México. Muy bien, entonces como pudieron ver, pues tuvimos, o en ese momento ocurrió un tiempo, ¿no? Donde fue posible. A ver, ahora vemos el siguiente, por favor, que es el del 19 de septiembre. Voy a pausar un momento. Ok.
Entonces, ahora recordemos que el epicentro está acá, por acá en el estado de Morelos. Al momento que se activa, el momento en que esa onda de color morado que aparece, cómo llega al territorio de la Ciudad de México y en qué momento se activan las alertas sísmicas, ¿no? Entonces, veamos por favor. Y bueno, como pudieron apreciar, pues en este momento, 19 de septiembre de 2017, este tiempo de oportunidad, pues no existió, ¿no? Con las consecuencias, pues que ya conocemos. Además de, por la distancia, las trágicas consecuencias que tuvimos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues con esto último estamos concluyendo esta tercera sesión. Y bueno, los esperamos con la siguiente sesión y con el resto de los módulos de este curso para formación de responsables oficiales de protección civil institucionales. Recuerda, la prevención es nuestra fuerza. Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Gobierno de la Ciudad de México.